Bienvenidos una vez más a otro de nuestros videos. En esta ocasión hablaremos sobre los impuestos. Sin más, vamos allá. El impuesto o los impuestos es una clase de tributo que ahora se ven como obligaciones en favor de un gobierno regidos por el derecho público. Tributo que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. Esto es, el gobierno se convierte en un acreedor tributario. En la mayoría de las legislaciones, los impuestos surgen exclusivamente por la potestad tributaria del Estado, esto es, el derecho que tiene el Estado de cobrarlos, ya que, como tal, se constituye en el acreedor. Generalmente los impuestos son cargas obligatorias que toda persona física o persona moral, llámese empresas, tienen y deben atender y retribuir. El principal objetivo que tienen los impuestos para un gobierno es financiar su gasto público, esto es, que el gobierno cuente con dinero, con recursos, para poder financiar y hacer frente a todos sus compromisos de construir y desarrollar infraestructura, calles, energía eléctrica, drenajes, servicios de agua potable, transporte público gratuito o subsidiado, en fin. Por otro lado, también sirven para que el gobierno pueda prestar servicios como la salud pública, la educación, la seguridad ciudadana, todo lo que tiene que ver con la defensa nacional de cada país, el servicio de seguridad y protección social, tanto para los derechohabientes como para los jubilados, los pensionados o aquellos que por alguna discapacidad ya no pueden seguir trabajando. Los elementos que constituyen a los impuestos son los siguientes. El primero es el hecho imponible. Este hecho es aquella circunstancia cuya realización de acuerdo con la ley va a generar una obligación tributaria. Los hechos imponibles, pues, más comunes son cuando tú, ciudadano, como persona moral o persona física, obtienes ingresos a partir de una renta, a partir de la venta de bienes o la prestación de servicios, los bienes que posees como persona, la titularidad de derechos económicos como puede ser propiedad intelectual, licencias, patentes, todo ese tipo de cosas, o bien por el hecho de adquirir más de estos bienes, o bien por herencias y donaciones que recibas, según la persona moral o física que seas. Otro de los elementos es el sujeto pasivo, y este es el que debe, el que necesita pagar, necesita cubrir sus impuestos, ya que es una persona natural, en este caso persona física, o persona moral, que es la persona jurídica, y que por ley está obligada a cumplir con las prestaciones tributarias hacia su gobierno. Y aquí es donde aparece uno de los primeros términos comunes cuando se habla de impuestos. Se le llama contribuyente a esta persona física o moral a la que la ley le impone esta carga tributaria. Además, como contribuyente es el responsable legal para cumplir en materia formalmente el pago de la obligación de los impuestos. Otro de los elementos es el sujeto activo. Este sujeto activo no es otra cosa más que la entidad beneficiada directamente por la recaudación de impuestos. Una vez que hace la recaudación de impuestos, pues lo ingresa, lo registra en sus respectivos libros y lo pone a disposición de su presupuesto. Presupuesto que, por un lado, cuando recibe los impuestos se llama presupuesto de ingresos de la federación, en algunos casos, o del gobierno, y que cuando ese presupuesto se ejerce o se entrega para su ejecución, se le llama presupuesto de egresos de la federación.
o del gobierno. Y aquí distingo federación, gobierno, porque también la recaudación de impuestos ocurre tanto a nivel de gobierno federal, como de gobierno estatal, como de gobierno municipal, incluso distrital en algunos países. Y cada uno de ellos tiene facultad para constituir o crear tributo, en este caso crear impuestos, que sirvan para el desarrollo y el cumplimiento de sus actividades. Otro de los elementos que existen es el tipo de gravamen, que no es otra cosa más que el porcentaje o la proporción que se te va a aplicar a ti, persona moral o persona física, sobre la base de cálculo para saber qué porcentaje debes entregar correspondiente a tus ingresos. Esta proporción que debes entregar puede ser fija o variable. El último de los elementos a considerar aquí es la cuota tributaria. Esta cuota está estrechamente relacionada con el tipo de gravamen. Esta cuota es aquella cantidad que va a representar el pago de impuestos que tú tienes que hacer. Solo que en el tipo de gravamen va en porcentaje y en cuota tributaria va en cantidad, en cifra. Insisto, puede ser fija o variable y va a ser obtenida esa cifra pues multiplicando en monetario el porcentaje del tipo de gravamen por la base imponible. Ahora bien, otra forma de ver los impuestos son como directos o indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente a la fuente de la riqueza. Esto es, el impuesto sobre la renta. Ese permiso, ese tributo que tú le pagas al Estado por permitirte trabajar y enriquecerte en su territorio y a partir de su infraestructura en general. Otro impuesto de los directos que tiene que ver con la fuente son los impuestos sobre el patrimonio, todos aquellos bienes que la persona física o moral tiene. Los impuestos de sucesiones, los impuestos sobre transferencia de bienes, donaciones, ese tipo de cosas, y los impuestos sobre bienes inmuebles, casas, terrenos, oficinas, naves industriales, en fin. Y otro que ha sido muy controvertido y muy popular en muchos países es el impuesto sobre la posesión de vehículos, llamada comúnmente como tenencia o impuesto por el uso de vehículos. Estos vehículos pues, son de muchos tipos: bicicletas en algunos países, motocicletas, automóviles, pickups, en fin. Incluso hay países donde hasta la posesión de animales es objeto de un impuesto directo. Como impuestos indirectos nos referimos al impuesto que grava el consumo. Esto es, todas aquellas actividades de consumo que desarrollamos las personas físicas o personas morales. El nombre de estos impuestos indirectos radica en que no están directamente impactando los ingresos de un contribuyente, sino que ese costo, ese pago, recae sobre algún producto o servicio que la persona física o moral consume, compra, adquiere. El impuesto indirecto más popular y más importante es el impuesto al valor agregado, el famosísimo IVA. Este impuesto constituye, sin lugar a dudas, para la gran mayoría de los países, el impuesto más importante, ya que es el que más ingresos tributarios aporta. Ahora bien, los gobiernos no necesariamente se inventaron todos los impuestos. Ya existe incluso una especie de homologación de impuestos ante diversas organizaciones de índole internacional. Una de ellas es la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y a la cual pertenece un grupo muy selecto de países que podrían considerarse los países más ricos a nivel mundial. Para esta clasificación de la OCDE, pues están todos los impuestos que se deben de considerar y que se deben tributar para cada gobierno, y encontramos desde el famosísimo y común ISR, pasando por todos los impuestos que se cobran a sociedades, a ganancias de capital, a beneficios,
o bien los de contribución a la seguridad social que impactan a trabajadores, a empresarios, impuestos sobre nómina a todos aquellos trabajadores, en fin. Otros que hay por ahí son los impuestos sobre las propiedades que se tienen, sobre la riqueza, sobre los inmuebles, sobre las transacciones financieras que se hacen, sobre los servicios que se adquieren o se ofertan, esto es transferencias, ventas, prestación de servicios, en fin. Todo está homologado por esta organización y los países miembros pues deben de alguna manera alinearse a esta clasificación. Decíamos hace un rato que el impuesto más importante o más popular para la recaudación en la gran mayoría de los países es el IVA, impuesto al valor agregado. Y aquí muestro a ustedes del lado izquierdo algunos países de América cuál es su porcentaje de tributo de aportación al pago de este impuesto. Vean ustedes cómo cada país pone su propia tasa, su propio valor, y esto se paga cada vez que se consume un bien o servicio. Si compras hamburguesas, si compras tacos, si compras productos de limpieza, herramientas de limpieza, si compras pinturas, si compras muebles, todo aquello que tenga valor agregado es objeto de este IVA y por lo tanto se tiene que cubrir, se tiene que pagar. Y encontramos tasas muy razonables, por decirlo de esa manera, como pueden ser las de Estados Unidos, que van del 5 al 8% dependiendo del estado, ya que ahí se tributa y se paga por estado, como impuestos pues bastante altos, como puede ser el 22% en el caso más crítico de Uruguay, o el 21% en el caso de Argentina. Por otro lado, del lado derecho muestro los impuestos que se pagan en Europa, primero, en la parte superior, y vemos que en Italia se tiene la tasa más alta, que es del 22%, seguido por España con el 21%. Muchos países europeos tienen tasas de IVA muy altas, 22-23%. Y destaca el caso de Suiza, con el porcentaje quizás más bajo, que es el de 7.7%. Buscando un poco más encontramos los países quizás más simbólicos en Asia, como son Corea del Sur, China, India, Japón, y encontramos que sus tasas en el caso de Corea y Japón es del 10%, China sube al 13% y la India tiene 18%. Siendo así, un recordatorio de que es el impuesto que más ingresos genera para los gobiernos. Aquí está el mapa que da una analogía a lo que acabo de mencionar. Y vean ustedes cómo el impuesto al valor agregado más alto en el mundo es de 27%. Y justamente se encuentra en Europa, en los países nórdicos. Esto es Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia. Y por qué no decirlo, también tenemos algunos ahí en la Europa Central. Encontrando la escala de 0 a 27, que los países de América donde más se tributa es en Argentina y en Uruguay. Consideraciones finales sobre este tema de impuestos. Primero, la base de establecer impuestos, sin lugar a dudas, se encuentra con otros fenómenos interesantes para las sociedades. ¿Como cuáles? Pues los gobiernos utilizan a los impuestos para disuadir la compra de un producto determinado. Los gobiernos, entre sus funciones, deben garantizar las mejores condiciones de vida, el mejor índice de calidad de vida para su población, y utilizan los impuestos para disuadir el consumo de tabaco, de alcohol, de cerveza y todo aquello que no es prioritario para el consumo humano, pero sí es nocivo. Entonces, todos esos productos tienen una muy alta tasa de impuestos con el afán de disuadir su consumo. Si lo logran o no los gobiernos, bueno, ese ya es otro tema, pero de que los impuestos están ahí, están. Por otro lado, también los impuestos se utilizan para fomentar algunas actividades económicas o desalentarlas. ¿Sale? ¿Cómo se reglamenta todo esto? Bueno, cada gobierno tiene un órgano que se denomina la Hacienda Pública, de la cual a su vez depende
el Servicio de Administración Tributaria. Son estas entidades las que entonces establecen de la mano de otros órganos de gobierno el sistema fiscal o de fiscalidad, la tributación pues. Y de ahí emana toda la reglamentación de los impuestos y le conocemos como sistema fiscal. En el caso particular en México, encontramos algunos impuestos bastante interesantes, ¿no? Recientemente se han hecho o se han creado los impuestos a los depósitos en efectivo. Cada vez que una persona llega a una sucursal de la banca comercial a hacer depósitos en efectivo en ventanilla, a partir de cierto monto ya causan un impuesto. Otro es el impuesto empresarial a tasa única, el famoso IETU. Ese lo tienen que pagar todas aquellas personas físicas o morales con actividad empresarial. Impuestos sobre el juego, las apuestas, ese tipo de cosas. Impuestos sobre los hidrocarburos. Tú compras diésel, tú compras gasolina, tú compras aceites, lubricantes, ese tipo de cosas. Tienes que pagar un impuesto adicional, además del ya mencionado IVA. Y por otra parte tienes también los impuestos estatales sobre productos y servicios, los famosos IEPS. Y esto da un ejemplo de lo que mencioné anteriormente. Es tanto el gobierno federal como el gobierno estatal como el gobierno municipal los que tienen facultad para establecer impuestos. Este famoso IEPS lo establecieron los estados sobre los productos y servicios que se venden en su territorio y por lo tanto se tiene que pagar directamente a ese estado este impuesto. Sin más, pues espero que les haya servido este tema, que haya sido de utilidad para ustedes. Llegamos al final del video pidiéndoles por favor que nos regalen un me gusta. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos sirve mucho. Por favor suscríbanse a nuestro canal para que sigan recibiendo más y mejores videos. Y como pueden ver del lado izquierdo ya están las ligas a otros interesantes videos de nuestro canal. Un saludo, hasta pronto.